lo vamos a compartir con el contador Ángel Luis Vigatti, nuestro economista, decimos siempre de nuestro programa, para que nos cuente cómo ve la economía hoy, ¿no? Bueno, gracias por venir. ¿Y cómo estamos hoy por hoy en este proceso tan especial también en este mes que se definen muchas cosas? Bueno, acá siempre en este país se están definiendo cosas, ¿no? Sí, Pero ahora tenemos problemas, eh, no, yo diría que no tan económicos, sino financieros y políticos. Los financieros son ya históricos, ya tienen por la cantidad de años que viene el problema de la inflación y que en algún momento se frenó cuando se estableció una política muy estricta en tal sentido, que fue en la época de Menem, pero desgraciadamente también en esa época se tomaron otras medidas económicas desafortunadas, como por ejemplo el desguace, diría yo, del Estado, dejarnos sin ferrocarriles, el vender los bancos oficiales, era muy importante, como el Banco de Desarrollo o la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, en fin. La inflación se convirtió, ¿no es cierto?, en algo ya casi endémico en nuestro país. Y una de las razones es que la moneda deja de tener las condiciones que la hacen tal. Instrumento universal de pago, reserva de valor, unidad de medida. Al perder valor no es unidad de medida. Al perder valor tampoco es reserva de valor. Entonces la gente busca para el ahorro una moneda estable y busca el dólar. Entonces es el dólar el punto de referencia de todo en la economía. No el peso, sino el dólar. ¿De referencia de qué? De los precios. ¿Y qué es la inflación? Es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Entonces nosotros tenemos una inflación y al mismo tiempo tenemos una recesión y tenemos el peor de los panoramas que se llama estanflación. sí, ¿Por qué? Porque o no encuentran la razón o no tienen el poder suficiente o la intención o simplemente no lo han hecho al diagnóstico correcto como para rescatar otra de las herramientas fundamentales de la economía que es el crédito. sí, Como no tenemos crédito, entonces deja de haber inversión productiva, mejora de la rentabilidad, la mejora de la productividad hace que bajen los costos, la mejora de la oferta hace que bajen los precios. Entonces, estos son medidas favorables a que no exista inflación. sí. Se entiende, ¿no es cierto? Algunos piensan que la inflación es motivada por algunos productos que son de referencia, como podría ser el combustible. Pero el combustible no es solamente el precio del producto, tiene un alto componente impositivo incluido en el precio eh, que hace que tenga una incidencia casi del 100% de lo que vale el producto, ¿no es cierto? Entonces, porque al precio del combustible tiene incorporado el IVA, los impuestos internos, entonces es un producto que sirve al Estado para recaudar. ¿Por qué? Porque es un producto de demanda inelástica, o sea que hay que comprarlos no importa cuál sea el precio. Es un producto sumamente necesario, por eso es de demanda inelástica. ¿Correcto? Sí. Entonces, la gente paga y paga una alta tasa impositiva. Cuando se habla del precio del combustible, se está hablando también de una altísima carga fiscal. Bueno, cuando vemos este panorama, nos centramos por un momento en cuál sería lo que tendríamos que evitar, la especulación del sector financiero con relación al dólar, donde ellos además son oferentes y demandantes. ¿Qué pasa? Que los bancos privados, en la época de Menem, fíjate cuántos años tenemos que retroceder a la década del 90, porque asume en 1989 Menem. Entonces, en la década del 90 se dan todas estas privatizaciones, esta situación,
Sin embargo, no hay inflación, porque se utilizó la moneda que se emitió, primero hubo una devaluación, después se utilizó una moneda con reserva de valor. Entonces, Sí, no hizo falta ir al dólar porque había reserva de valor. Y también una política fiscal que no era tan abusiva, tan exagerada, entonces se promovía la inversión productiva. Todavía el crédito estaba vigente. Hoy el crédito desapareció y eso lo utilizan para especular. En el gobierno anterior llegan a la conclusión de que los bancos, los banqueros, el sector financiero y la gente común buscaba el dólar. Entonces se especulaba con el dólar. Sí, entonces para desmotivar esto, lejos de, por ejemplo, tomar medidas en el sentido de orientar ese dinero hacia el uso del crédito para promover la producción, que eso es lo que necesita el sí. país, le pagaban tasas de usura a los banqueros para que no especulen con el dólar, las famosas LELIQ. ¿Y qué sucede? Que lo único que se hace es darle más, es como que uno está en una situación de secuestro y que le tiene que pagar al secuestrador para que, Claro. ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esta es la situación que vivimos y sigue el problema aún sin resolverse. No lo hizo el gobierno anterior, no lo hace este gobierno y hay que reconocer que ese es el origen de una moneda que no tiene las condiciones de ser tal. Entonces se recurre a otra moneda estable, o sea, que le permite el ahorro. Y al mismo tiempo, como es el producto más demandado, hay especulación en tal sentido por el sector financiero y no es la cuestión de liberar todo y dejar que no haya más banco central, porque eso sería peor. Claro. Como hay algunos que dicen, no, acá hay que liberar todo. No es así. Al contrario. Y con relación a los precios de los combustibles que vi que el Defensor del Pueblo promueve, de que tenga un precio uniforme en todo el país, así fue alguna vez. ¿Cuándo fue? Y yo te diría que en la década del 70, Sí. el combustible, primero, en la década del 70 se inventa el IVA, no existía el IVA. En la década del 60 no teníamos IVA. En el inicio del 70 el IVA lo ponen con una tasa, iba a ser del 10 y ya nació con el 13%. Hoy está en el 21%. ¿Te das cuenta? Entonces, tampoco existía el impuesto a los débitos y créditos bancarios, ni esas retenciones escandalosas. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gestión del gobierno se vuelve muy pesada, muy cara. La eficiencia, hacer bien las cosas es ser eficaz. Pero la eficiencia es, además de hacerlas bien, hacerlas económicamente. Y vemos que el ejemplo debería ser dado de parte de quienes conducen. Quienes conducen tienen muchos privilegios, tienen costo exagerado y al mismo tiempo son ineficientes en cuanto a lo que se busca, ¿no es cierto? Lo que tiene que promover el Estado, que es la seguridad, la estabilidad, la confianza. El proceso eleccionario hace que se establezca, o sea, que haya más, que la economía mejore, pues se supone que se ponen más las pilas de todos lados, o es lo mismo. No, lo que sucede es que tendrían que todos los sectores, el Parlamento es el cerebro del organismo, ¿no? Sí, No le echemos la culpa al Ejecutivo que hace lo que puede con los órganos que tiene que conducir. Es el Parlamento. Y la justicia, yo digo, el sistema inmunológico, el que corrige que no haya virus, o sea, que no haya corrupción, que sea oportuna y eficiente. En el Parlamento, las neuronas de ese cerebro tienen que ser las personas debidamente calificadas, preparadas, honestas. Y
cuando vos me preguntás y tienen que sacarse las normas adecuadas, las normas convenientes. Hay un principio que es fundamental, que es el patriotismo. O sea, no puede estar el interés partidario por encima del interés nacional. La nación, el Estado es el que administra, ¿no es cierto?, la administración, pero el interés nacional es que nos vaya bien a todos, independientemente de la ideología política. Es decir, de colaboración, de diálogo constructivo, de respeto mutuo, de tratar, de consideración, de inteligencia y honestidad. Bueno, muchas gracias por venir. Nadie que. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos, no se vayan.